Pedro Faro, buenos días, bienvenido a Momentum. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto. Gracias por invitarme a su programa. Ernesto, un abrazo. Y pues aquí estamos para Gracias. compartir. Pues muchas gracias, Pedro Faro. Pues finalmente, pues ahora sí que evocando aquel proceso de diálogo entre el EZLN y el gobierno mexicano en aquel 94, 95 y 96, pues bueno, ahora se da un nuevo proceso de diálogo con una naturaleza distinta, en un contexto distinto. Y es entre pues los pobladores de Panteló, todas sus comunidades que están participando, los barrios de Panteló, con las autoridades federales, autoridades estatales y con la mediación de la diócesis de San Cristóbal y también la participación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Un inicio de una mesa de diálogo que pues muchos celebramos, Pedro Faro, pero pues necesitamos tener pues los entresijos de qué está sucediendo ahí. Es una buena señal. ¿Cuál es la lectura que ustedes están haciendo y cómo es que se dio este proceso de diálogo, Pedro Faro? Sí, Ernesto, pues mira, la cuestión pues viene, se viene construyendo a partir de puentes de comunicación, sobre todo pues con los pobladores, en el sentido de lo que ellos quieren construir a partir de esta situación, que prácticamente las acciones que han hecho es sacar al crimen organizado de su pueblo, de su municipio, y una de las preocupaciones es de cómo se vuelve a la normalidad y la gente desplazada pues retorna pues ya a sus comunidades, pero sin la presencia del crimen organizado, porque lo que hemos visto en las últimas semanas es de que hay mucho rumor y también datos ahí de personas que dicen ver a varios personajes del crimen organizado que querían volver al municipio, sobre todo porque ya había presencia del ejército y presencia de la Guardia Nacional, y en este contexto pues se iba a tomar las riendas del municipio las autoridades de las Fuerzas Armadas, y como se ha denunciado por parte de las autoridades de Panteló, las autoridades comunitarias, eh, es que ellos han visto vínculos, sobre todo con la Guardia Nacional, lo han denunciado, lo denunciaron en el contexto de las elecciones, y en ese sentido había pues desconfianza que la Guardia Nacional y el Ejército hiciera su trabajo. Eh, Esta instalación de la mesa, de una primera mesa de diálogo, que fue específicamente decirle al gobierno cada uno de los puntos y pretensiones que el pueblo representado, bueno, esta comisión de 20 personas que representa 86 comunidades y los 18 barrios de Panteló, pues ven como la vía para la gobernabilidad en el Estado, para que vuelva la paz, para que ellos vuelvan a retornar pues en su vida cotidiana después de varias décadas, porque ahí hay que anotar que en este territorio lo que manifiestan es de que han estado viviendo también toda una etapa de terror, donde el crimen organizado poco a poco y de manera más violenta fue ganando lugar, pues dominando la vida de todo el municipio, con capturando al mismo gobierno municipal, y siendo pues un gobierno criminal municipal, ¿no? Eh, entonces, digamos que esta primera mesa fue la exposición de los puntos y pretensiones de las comunidades y los pueblos que ya han acordado en asamblea, y la ruta para la paz. Nosotros vemos buena señal esta primera acción. No podemos decir en respuesta del Estado qué vaya a suceder,
porque, bueno, hasta que se vean las acciones ya que se toman en cuenta y que se están implementando, ahí podemos decir que el Estado tuvo buenos oídos y recepción a las peticiones que este grupo de representantes de las autoridades comunitarias del municipio de Panteló expresaron el día de ayer. Entiendo, Pedro, que hay algunos puntos que se analizan, que se discuten en esta mesa de conversación. Hay algunos como que exista justicia a las víctimas del crimen organizado, que se investigue, se castigue a los responsables, que se reconocimiento a los pueblos originarios indígenas y respetar el nombramiento de las autoridades por usos y costumbres, una auditoría en el municipio de Panteló en el periodo de Santos López Hernández y Delia Janet Velasco Flores, que se prohíba las cantinas y la venta de drogas, declarar a Panteló como un municipio libre de alcohol y drogas, y la renuncia de la presidenta actual interina. Algunos de los pobladores que están en esta mesa de conversaciones, Pedro, dicen que no van a permitir que Raquel Trujillo Morales asuma el cargo a la presidencia. Son algunos de los puntos que entiendo están ya en la mesa. No sé si hay alguno más y de qué dependería que se hagan efectivos y la disposición que habría de quien le corresponda hacerlo, de que se apliquen estas peticiones y otras, Pedro. Bueno, sí son esos puntos, faltó uno específicamente, dada el contexto en que ellos han salido y las declaraciones tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Un punto esencial era que el gobierno del estado, tanto de Chiapas como el gobierno federal, reconocieran el problema que se estaba viviendo en Panteló, donde el crimen organizado estaba gobernando pues ese municipio, ¿no? Y es ahí como la causa de todo lo que ha sucedido posteriormente. Entonces ese reconocimiento es esencial en el sentido de, pues, de la misma legitimidad de lo que ahora los pueblos y comunidades están haciendo ahora para restituir la paz y el tejido social en Panteló. Efectivamente, los demás puntos que mencionaste son los que se trataron en la mesa, la cuestión de la justicia a las víctimas y el castigo pues a los integrantes del crimen organizado, sanción y procesamiento y castigo a los integrantes del crimen organizado, que es un punto fundamental de justicia. Esto pues depende de los buenos oficios de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado, de hacer las investigaciones correspondientes. Es un gran tema porque aquí implicaría pues la acción de investigación, ¿no? Que ahí de por sí ya hay todo una deuda con el pueblo porque hay diferentes denuncias que se han dado en el largo de por lo menos estos 20 años que mencionan ellos, donde se perpetraron 200 asesinatos. El gobierno y las fiscalías saben de la situación de Panteló desde hace tiempo, de una situación de inseguridad, de asesinatos de manera impune, y pues lo que hemos visto en esos 20 años es la no actuación de las fiscalías para la capacidad de investigar y de pues detener a las personas que estaban perpetrando estos hechos criminales, ¿no? Entonces sí es un tema que en esta coyuntura diríamos que hay todas las condiciones para que ellos hagan su trabajo de manera eficaz y eficiente, y donde se pueda pues sanear al municipio, pues deteniendo pues a los integrantes del crimen organizado que, como lo hemos dicho en otros momentos, las mismas comunidades los mencionan con nombre y apellido, y están pues las evidencias de los asesinatos, están las denuncias que de por sí ya se han hecho sobre todo ante la Fiscalía General del Estado, y que ellos no han atendido de manera puntual. La otra cuestión
las demandas, que es el, la elección por sistemas normativos propios. Una parte pues les corresponde a las mismas comunidades, a las 86 comunidades y 18 barrios, elegir a sus propias autoridades y se consolide de manera pues de manera clara quién son las autoridades del municipio para que tengan la legitimidad de la representación ante el gobierno y ante pues cualquier eh, interlocutor al respecto. Ahora los 20 representantes están en ese sentido, son 20 representantes avalados por las 86 comunidades y 18 barrios de Panteló para dialogar con el gobierno y empujar estas peticiones, estas exigencias, estas demandas. Y la otra es que el gobierno de Chiapas pues reconozca también y legitime pues a estas autoridades bajo los procesos que vean ellos convenientes, en donde puedan actuar de manera legítima en el ámbito sobre todo de las leyes institucionales del gobierno mexicano, ¿no? La cuestión de la auditoría municipal y tanto por el gobierno, por la auditoría federal y estatal son importantes, porque una de las cuestiones que mencionan los pobladores es que muchos de los dineros, de los recursos del municipio fueron utilizados por el crimen organizado. Y ahí es una pista importante de vincular al crimen organizado pues con las acciones de gobierno y cómo estos pues habían capturado pues a todo el municipio. El otro ámbito de la declaratoria de libertad de cantinas y de estar libre de cantinas y de drogas, pues es una decisión que también les corresponde mucho a los pueblos y comunidades, y esto pensamos que es también un punto importante derivado de pues, los testimonios que se han recibido de la penetración pues y un aumento de cantinas y de venta de drogas al interior de las comunidades, que eso estaba causando perjuicio pues a los jóvenes y a los pobladores en general. Y el otro punto de la renuncia de la presidenta municipal también es básico, en el sentido de pues todas las evidencias tienden a que ellos son cómplices del crimen organizado, y también fueron muy tajantes los compañeros en el diálogo, de decir que no van a permitir que Raquel Trujillo pues llegue al gobierno municipal, y ahí hay una tarea importante del Estado también, por lo evidente de que el PRD municipal, el gobierno de Panteló, pues estaba siendo también crimen organizado, y por lo tanto, pues es una tarea importante del Estado no permitir que pues el presidente tenga fuero, en el sentido de que reciba el, el cargo de presidente municipal de Panteló. Entonces, eso tendría que ser antes de los 2 meses que están ubicados, porque el 1 de octubre es la toma de posesión de los presidentes municipales, ¿no? Ya, pues Pedro Faro, además de los puntos de agenda que has señalado y que poníamos a cuadro de las demandas del pueblo, por ejemplo, incluyendo esta parte de la prohibición del alcohol y la venta de drogas, que nos parece menor, pero quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar allá sabemos que es un elemento muy, muy importante en la capacidad de organización que pueda tener
un pueblo y unas comunidades cuando sacas el alcohol de estos pueblos. El otro punto, Pedro Faro, es la naturaleza del diálogo. Tenemos ahí una imagen que es quienes participan en la mesa de diálogo, es decir, la naturaleza que se le da al proceso de diálogo. Están pues las 86 comunidades indígenas y los 18 barrios. Está por parte de la Secretaría de Gobernación Josefina Bravo, comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas, Martín Longoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, funcionarios de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y encabezados por el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, pues la Comisión de Mediación de la Diócesis de San Cristóbal. Hay un compromiso por parte del gobierno federal y estatal de complementar los acuerdos que se vayan a llegar en esta mesa de negociación. Hay un compromiso de atender cada uno de los puntos que se manifestaron. Nosotros lo que vemos es de que llegaron con una actitud de recepción. Y claro está, y ahí lo reitero, de que hasta que se vean las acciones precisas, es de que realmente diremos que el gobierno está atendiendo cada uno de los puntos. Ahorita ellos llegaron nada más a escuchar. Se llevaron una tarea específica porque llegó también el diputado Omar Urbina Centeno, y él presentará una denuncia ya directamente ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, y también la licenciada Josefina Bravo de la comisión del CEDEPIN también se llevó otro oficio para la Auditoría Superior Federal, en donde se solicita que se hagan las auditorías, sobre todo el periodo 18-21, que corresponde al expresidente Santos y de la presidenta actual, Janet, ¿no? Que es un periodo que se pretende que se revise el uso de los recursos. Esa acción es la que ya va caminando de manera concreta. Bueno, esperemos que camine en esas denuncias. Y las otras, pues esperamos que en el viernes va a haber la continuidad del diálogo, y ahí se tenga como respuestas más precisas de cada uno de los puntos que se plantearon. Ahora los funcionarios estuvieron receptivos al respecto y con la disposición de atender la problemática, asentando que reconocen pues la legitimidad de las acciones que están haciendo las autoridades municipales, y nosotros esperamos que vaya en ese camino y se aceleren los procedimientos, porque estamos contra reloj, sobre todo ante pues el 1 de octubre, que representaría la sumisión del cargo del presidente municipal, y que eso pues no tiene que suceder, y más bien se tiene que consolidar el reconocimiento de las autoridades comunitarias por usos y costumbres en el municipio de Panteló, para que empiecen a operar ya como gobierno municipal indígena en todo el territorio de Panteló, y se pueda dar certeza a la población de acciones de gobierno con autoridades legítimas, y que vayan tomando las decisiones pertinentes pues para reactivar pues toda la vida de Panteló en los ámbitos cotidianos. Pues sí, es como queda bien claro, Pedro Faro, pues el deseo de esta mesa de conversaciones entre habitantes del municipio de Panteló, autoridades, y pues habrá que ver, estaremos muy pendientes del resultado de estas pláticas, que entiendo van a durar todavía algunos días, Pedro Faro. Mientras tanto, pues de mi parte te queremos agradecer que nos hayas puesto al día
lo que sucede en aquella región de los Altos de Chiapas, Pedro. Al contrario, muchas gracias por estar al pendiente y darle seguimiento puntual a este problema que sí nos preocupa sobremanera, porque bueno, ahí siguen habiendo desplazados, no han retornado, la situación aún está complicada, aunque esto de ahí que sucedió ayer es un paso, digamos, importante que esperamos siga teniendo buen puerto. Pues Pedro Faro, te queremos agradecer como siempre que nos tomes la llamada y pues estaremos pendientes de este proceso de diálogo. No sé si ya nada más para cerrar, Pedro, si nos puedes decir si quedó una fecha para un segundo encuentro o es un proceso de diálogo permanente. ¿Cómo es nada más el mecanismo ese? Pues sí, el viernes vamos a tener otro, este viernes. Ajá. En Panteló va a ser el segundo encuentro con los funcionarios de gobierno para dar continuidad y se retomen. El gobierno lo que propuso es hacer 4 mesas, una mesa de justicia, una mesa de salud, una mesa de transparencia y una mesa política para atender los 6 puntos que expliqué hace rato. Muy bien. Pues muchas gracias, Pedro. Te mandamos un fraterno abrazo y seguimos en comunicación. Gracias, Ernesto. Igualmente un gran abrazo a todos. Gracias, Pedro. Hasta pronto. Hasta luego, Pedro. Gracias.